importante no solamente conocerla, entenderla, sino abrazarla, amarla, creerla, caminar por ella. Hoy vamos a hablar de eso. Hemos ido verso a verso, capítulo a capítulo, y dimos un brinco al libro de Daniel, libro profético maravilloso en el cual estamos avanzando. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Cuánto estamos aprendiendo de él? Este jovencito exiliado junto con todo Judá a Babilonia por la incredulidad de los judíos, en quienes cumplió Dios sus promesas porque nunca quisieron arrepentirse, llegando como un adolescente y finalmente perdiéndolo todo en un momento. Y a pesar de su tragedia, propuso en su corazón no contaminarse, vivir para la gloria de Dios. Y esa frase es lo que marca todo este libro de Daniel. Una victoria espiritual que llevó a Daniel a ser promovido, a ser sabio y entendido, a recibir estas visiones que vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 7, donde nos muestra el gobierno humano hasta llegar al más poderoso de todos, que sin duda viene, mis hermanos, el gobierno de Jesucristo sobre esta tierra durante 1000 años y finalmente la eternidad. Y este es un tema que no nos ha soltado en Daniel, cómo lo invisible afecta por completo a lo físico, a lo que se ve. Lo espiritual afecta por completo a tu vida diaria y vives en una batalla espiritual, batalla que si no sabes cómo discernir y cómo librar, siempre vas a ser una víctima de ella, cayendo en lo mismo. Y Daniel nos ha enseñado lo que dice en Proverbios 9, 10 al 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Es lo que Daniel en su vida nos ha estado enseñando, mis hermanos. Y nos enseña que debemos fijar esta prioridad en nuestra mente. Honra y obediencia a Dios por sobre todas las cosas, y va a ser el principio de una vida que se disfruta con una guía firme, protección. Poder llevar a cabo los propósitos de Dios en mi vida, no los míos son imperfectos. Los que este mundo me quiere decir son temporales. Solo lo que Dios tiene en su voluntad para mi vida, eso es lo que me va a llevar a una vida plena. Eso es lo que hace Daniel. Daniel también nos enseña algunos patrones que hemos seguido viendo. Uno de ellos es que siempre vemos que hay una persecución de un rey pagano. Hay personas firmes delante de esta persecución y luego Dios es exaltado en estas personas. Otro patrón que vemos en este libro es el amor de Dios por un mundo pagano, ¿verdad? Sí, su pueblo amado, que es Israel, tenía el propósito de hacer disponible la salvación de Dios. ¿Para qué? Porque nos muestra el amor de Dios por el mundo entero, por aquellos que Él creó, dice en 1 Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso es lo que nos está enseñando Daniel también, el amor de Dios por aquellos, por el mundo entero. Aunque Israel falló al principio, pero aún su caída fue para que viniera la iglesia, ¿no? Pero si tomas en cuenta esto, a través de ellos apareció Jesucristo. Terminando la era de la iglesia, el Señor va a reenfocarse una vez más en su pueblo y una vez más lo va a utilizar para cerrar la historia, ¿verdad? La historia de humana. Vamos a ver esto. Y Daniel también nos muestra esto, un tipo de la iglesia siendo salvada. Lo vemos en Nabucodonosor, quien representa él y estos reinos, gente en tinieblas, ajena a la vida de Dios, pero gente que Dios no deja en paz. Así como este mundo tan torcido como está, Dios no se da por vencido, ¿verdad? En Nabucodonosor vemos cómo Dios trata con el mundo incrédulo, cómo no lo deja a la deriva, ¿verdad? Vemos a Nabucodonosor siendo confrontado por Dios muchas veces, sueños del futuro, en su misma rebelión, hasta su último encuentro con Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo humilla dándole mente de un animal, hasta que él recapacita y reconoce a Dios como el Altísimo, como aquel que levanta y aplasta y que tiene el poder de humillar a los que andan con soberbia, ¿no? Y es un recuerdo que debemos de tener, una enseñanza que no debemos soltar, amados hermanos, la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Que es el principal gasolina del pecado, ¿verdad? Creer que nosotros somos Dios
y no tener temor de Dios. Otro patrón que no quiero dejar de mencionar es también los diferentes tipos de pruebas y dificultades, ¿verdad? Como Daniel, heredar una situación difícil por vivir en un mundo pecador. Todos hemos heredado eso, pero no hay excusa, porque aún en el peor de los sufrimientos se puede honrar a Dios. Sufrir las consecuencias de un gobierno o malvado, ¿verdad? Dios nos puede proteger ahí si le queremos honrar. Sufrir las consecuencias de malas decisiones impulsadas por el pecado, ¿verdad? Lo que le pasa a David, hay cosas que no son pruebas, son malas decisiones y tenemos que lidiar con ello. Otro, el fuego de la prueba por causa de la verdad, que es sufrir persecución, una oportunidad maravillosa de traerle gloria a Dios, diciéndole: Señor, te amo a ti, te sirvo a ti, ¿verdad? El juicio remedial por causa de la dureza de corazón y con el propósito de quebranto para salvación, ¿verdad? Dios tiene que usar medidas extremas para que la persona no se pierda. Y por último, el juicio definitivo, cuando la paciencia y la gracia y la misericordia de Dios son agotadas porque la gente es incrédula, necia y obstinada, y la dureza de corazón es incurable. Entonces, en esta obstinación, Dios manda un juicio definitivo, ¿verdad? Cuando este mundo que tiene quebranto para traernos al Señor ya no funciona en esa persona. Entonces termina la paciencia y la gracia de Dios y sucede lo que la gente quiere, una eternidad sin Dios. Lo vimos en la semana pasada en la escritura, en la pared, ¿verdad? Esta señal del juicio definitivo, ¿verdad? Cómo tenemos que escuchar a la gente que habla de parte de Dios, cómo no debemos de dejar de ver el testimonio de aquellos que sí obedecen, de aquellos que se manifiesta la gracia de Dios, que debemos aprovechar cuando Dios nos da convicción de pecado y no endurecernos. En estas las letras en la pared, mene, mene, tekel uparsin, ¿verdad? Como Dios finalmente juzga un reino, así como juzga la vida de una persona, ¿verdad? Y como Pérez divide o destruye el reino ególatra. Nuestras vidas temporales, cuando no hacemos provisión para lo eterno, finalmente queda destruido. Y Pérez, ¿verdad? Tekel pesa, se me olvidó esa, cómo Dios pesa nuestras justicias, y cuando no están en Cristo, pues queda pura destrucción. Vimos todas estas cosas, pero el día de hoy vamos a comenzar a ver el final de la parte de este libro, y termina con este capítulo. Lo vamos a ver en dos partes. Estos 6 capítulos nos han mostrado la vida de Daniel, como ya te lo mencioné hace ratito, la interacción de Daniel y estos reinos paganos, y Dios manifestando su amor por ellos y la rebelión del mundo pagano contra Dios. Y esta es la última aventura de Daniel, si lo podemos decir, y es una historia bíblica súper conocida. Aquellos niños que crecieron en la iglesia, yo creo que crecieron con esta historia. Nosotros la hemos escuchado, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado a Daniel en el foso de los leones? Hay canciones, hay de todo, ¿verdad? Pero es una historia de la vida real y nos va a enseñar principios preciosos, muchos detalles, muchos clímax, ¿verdad? El celo de los malvados por alguien que es prosperado en su justicia, el peligro de caer en la trampa de la vanidad por las adulaciones, la integridad de Daniel, hoy vamos a hablar mucho de eso, el poder, la protección de Dios, incluso estos animales salvajes, violencia, otro juicio definitivo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar esta mitad del capítulo y vamos a hacer énfasis en las primeras enseñanzas. Y algo que salta a mi vida inmediatamente y en lo cual quiero profundizar lo más posible es la integridad de Daniel. Esta integridad y temor de Dios, ¿a qué punto impulsó a Daniel? Y vamos a ver en su vida un ejemplo maravilloso de lo que es un hombre de fe. Y esas preguntas las vamos a contestar. ¿Qué llevó a Daniel a este lugar? ¿Cuál fue la motivación, el impulso? ¿Cómo alguien puede ver en su vida la mano poderosa de Dios como Daniel? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue el secreto? El día de hoy yo titulé este mensaje: la protección y la prosperidad que trae el temor de Dios. Vamos a dar lectura de los versículos 1 al 15 del capítulo 6. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado
al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio o falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios, tu nombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Señor, bendice tu palabra en este día. Ayúdame a transmitir tu verdad, sobre todo tu Espíritu Santo. Habla en nuestros corazones y transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos entonces esto: la protección y la prosperidad que trae el temor de Dios. Mi primer punto es el siguiente: nos hace entender que lo que nos hace prosperar en la vida no es nuestra astucia, sino nuestro temor genuino de Dios. Esa es la primera protección. Vamos a comenzar con el último versículo del capítulo 5 para darle un contexto más cercano. Dice Daniel 5, 30, 31: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Verdad? Esta es la manera en la que la Biblia nos dice que Darío tomó el reino a los 62 años. No hubo mucho asunto. Dios abrió sobrenaturalmente las puertas de Babilonia y la entregó a Darío. Y es lo que vemos en Darío: un hombre maduro en años, diferente a Nabucodonosor, ¿verdad? No déspota. Un hombre más viejo, por lo tanto más experimentado, con más horas de humillación, más humilde, más dispuesto, pero sin embargo sin el temor de Dios, lo cual lo hace todavía necio y vulnerable al engaño. Acuérdate de eso: sin temor de Dios, la inexperiencia y la necedad jamás se van a ir de ti, no importa cuál sea tu edad. Solo el temor de Dios nos hace sabios. Ahora, hablando un poquito de la historia de este hombre, la historia secular no ha visto un registro de este gobernante llamado Darío en este periodo hasta ahora. Y digo hasta ahora porque solo hace falta tiempo que sigan escarbando, ¿verdad? El hombre es limitado, sus capacidades son imperfectas, y en un instante un descubrimiento cambia toda la historia, ¿verdad? Por esta sencilla razón: aunque la historia secular no haya descubierto nada, ellos no estuvieron ahí. Ellos dependen por completo de esos descubrimientos arqueológicos. Pero este libro, mis amados hermanos, no nomás es el testimonio de Daniel, es el testimonio de Dios, que sí estuvo ahí. Él no se equivoca. Sin embargo, hay 3 explicaciones posibles. Uno, se dice que por ahí dicen que Darío quizá fue otro nombre de Ciro, que gobernó, ¿verdad? Otros dicen que es posible que Darío fuera en realidad Cambises, hijo de Ciro, ¿verdad? Que estaba bajo sus órdenes. Otros dicen que Darío era un antiguo funcionario conocido como Gubarú, quien tenía todos estos poderes de hacer lo que hace un rey. Hay unos documentos antiguos que muestran a este hombre Gubarú, ¿verdad? Otro, pues Media y Persa eran 2 reinos unidos, y Daniel hace una diferencia clara entre Darío de Darío de Media y Ciro de Persia, ¿verdad? Bien pudo ser Darío
un rey bajo Ciro el emperador. De cualquier manera, como ya lo mencioné, déjalos que sigan excavando. La palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos los creen, mis hermanos? Y ella merece toda tu confianza. Luego nos dice la manera en la que organizó su gobierno. Dice el versículo 1: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, ¿verdad? De pronto tiene todas estas 120 áreas, así es de que establece estos sátrapas que son un tipo de gobernantes, ¿verdad? 120 regiones, 120 de ellos. Dice el versículo 2: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces podemos pensar que eran 40 sátrapas por cada gobernador, ¿verdad? Ellos iban a responder por su región y Daniel era uno de estos gobernadores, ¿verdad? Para evitar el fraude, que trajeran los impuestos y los bienes de cada región. Pero aquí lo que me maravilla, y no pierdas de vista, es esta posición de influencia en la que Dios siguió poniendo a Daniel. Quiero establecer cómo el temor de Dios es el que levanta. Quienes honran a Dios son a los que Dios levanta, ¿verdad? El rey Belsasar lo exaltó como el tercero del reino, pero no fue el rey Belsasar, fue Dios, porque él cayó esa misma noche. Pero Daniel siguió avanzando. Fíjate lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los orgullosos: no se jacten, y a los impíos: no alcen la frente. No levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el que es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. O sea, no olvides el temor del Señor, no lo eches a tus espaldas. Fíjate cómo Babilonia cayó, pero Daniel no cayó con Babilonia. Y si te pones a pensar, así no funciona el asunto. Cuando cambia de presidente, cambia todo su gabinete. Cuando entraba otro reino, mataban a todos los otros. Se van con todo su equipo. Pero aquí hay una diferencia, mi hermano. Daniel no servía a Babilonia, servía a su Señor, a su Dios. No pierdas de vista. Y pregúntate: ¿a quién sirvo yo? ¿Dónde estoy parado? ¿En un mundo inestable? La Biblia dice que la gloria del hombre es como la hierba y la flor del campo. Hoy nos puede estar yendo muy bien, mañana quién sabe. Pero solo hay una roca que es firme, y ese es nuestro Señor. Asegúrate de estar parado ahí en temor de Dios. Por eso Juan dice muy claramente: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y habla de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Pero precisamente dice el versículo 17: el mundo pasa y sus deseos. ¿Entiende eso? Y tú vas a pasar con el mundo y sus deseos si amas ese mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí, mi hermano? Permanece para siempre. Ahora, dividamos en dos este temor de Daniel de Dios, ¿verdad? Este temor de Dios de Daniel, ¿verdad? En estas tormentas que vivió Daniel, lo sostuvo algo visible y algo invisible. Checa, son dos cosas importantes. Lo visible fue su testimonio, su forma de vida. Obviamente eso fue sostenido por lo invisible, ¿verdad? La mano de Dios, quien lo puso en una posición de gran estima delante de Darío. Eso lo hizo Dios sobrenaturalmente. ¿Por qué? Por la decisión invisible en su corazón de no contaminarse y de honrar a Dios desde su juventud. Pero veamos lo visible, su testimonio, la vida de Daniel. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, ¿verdad? Fíjate nada más ahí a Daniel. Ahorita hablamos de eso. Dice la palabra en Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice Proverbios 3:13: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades es mejor que el oro fino. Es más precioso que las joyas, y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Y podremos seguir leyendo todo Proverbios y seguir, pero yo creo que ya tienes el punto, ¿verdad? Entonces discierne estas cosas. Si tú estás viviendo en lo contrario, pregúntate: pues ¿de dónde viene esta vida tan tortuosa que estoy sufriendo?
¿De dónde viene esta inseguridad? ¿De dónde vienen estas derrotas? ¿De dónde viene este atascamiento, esta falta de fruto, falta de esperanza eterna? Esta tibieza y esta falta de amor por la voluntad de Dios, esa falta de hambre por la Escritura. ¿No será falta de temor de Dios? Pregúntatelo. ¿No será falta de sabiduría por falta de temor de Dios? Mira, Daniel está en medio de una sociedad impía, malvada y pagana. Es servidor público en un gobierno que no le importa el Dios verdadero para nada. Pero aún ahí, fíjate cómo su decisión de no contaminarse desde su adolescencia lo impulsó y lo protegió una y otra vez. Jóvenes, por favor, no olviden eso. Les van a decir montones de mentiras en las universidades. Escojan una buena donde no los adoctrinen. Pero no olviden esto. Ninguno de nosotros debemos olvidarlo. No es nuestra astucia, hermanos. Es si tememos, si honramos o no a Dios. La Biblia nos enseña por todos lados que esa es una vida segura. Y Daniel no fue un personaje ficticio, fue una persona, fue un hombre que vivió. Y Dios por eso nos manda a tener la luz encendida, a tener comunión con el Señor y su palabra, a constantemente tomar decisiones firmes de honrar y obedecer a Dios. Y eso lo hace una persona regenerada, una persona nacido de nuevo, una nueva criatura. Cuando creímos en el Señor, eso sucedió, un milagro. Tenemos libertad para decirle no a nuestra naturaleza caída y dejar cualquier porquería. Y decirle no a las demandas de nuestra naturaleza pecaminosa, decirle no a las tentaciones del mundo malvado, anti Dios. Acuérdate de eso, la superioridad de Daniel no se debió a la capacidad de Daniel. No se debió a que Daniel era un hombre sin pecado. No, era un hombre sujeto a pecado como tú y yo. Pero Daniel era un hombre de fe. Y eso es lo que nos muestra. Daniel nos muestra en su vida lo que es la verdadera libertad. Libertad no es hacer lo que te da la gana, esa es esclavitud. Libertad es hacer lo que Dios requiere. Y eso es caminar por fe. Y efectivamente había un espíritu superior en él. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, sino estoy hablando del espíritu mismo de Daniel, que tomó una decisión de temer y honrar a Dios. Obviamente la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Pero hay una diferencia, hermanos. Nosotros, hasta que vino Jesucristo, subió y envió al Consolador, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Así es de que nosotros no tenemos excusa. Daniel lo tenía ocasionalmente, como los personajes del Antiguo Testamento, ocasionalmente el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero nosotros, hermanos, lo tenemos constantemente y disfrutamos de ese privilegio. Ya el Consolador está en nosotros. Pero no solamente requerimos la presencia del Espíritu Santo, requieres de un espíritu como el de Daniel. Tu espíritu, tu decisión. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero nuestra respuesta debe ser como la de Daniel, intencional, decisiva. Porque sí participamos en nuestra santidad, sí participamos en nuestra decisión de obediencia. Y si Daniel pudo vivir por fe, porque eso es vivir por fe, también nosotros debemos disponernos a hacerlo. Vivir por fe no es estar clamando milagros y haciendo show. Vivir por fe es hacer lo que Dios requiere y ver esa victoria en mi vida, en una vida restaurada, transformada, porque tenemos un gran ayudador llamado el Espíritu Santo en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo, empoderándonos. Y son realidades que se creen y se viven por fe. Acuérdate, la fe no es información, es la verdad que impulsa mis decisiones y le da forma a mi manera de vivir, de pensar, de hablar. Ahora, regresando a este punto, algo que me llama la atención es que yo crecí en una sociedad donde me enseñaron que no, es imposible ser honesto. O sea, meter a Dios en la política, en el trabajo, vivir sin la tranza, sin la mentira, es imposible. Si tienes dinero es para corromperte, ¿verdad? Para emborracharte, para tener mujeres, ¿verdad? Es el pensamiento que yo crecí. Estar en la política es imposible ser honesto porque te van a despedir, es más, te van a desaparecer, es más, van a hacer un plan para sacarte de ahí. Entonces, lo que no la Biblia, sino lo que el mundo te enseña es que todo lo que se hace en este mundo es por medio de mentiras, tranzas, drogas, vicios. El bien y la justicia no caben en la vida diaria. Eso déjalo para un domingo en la iglesia. Al final del día todo se trata de fraude, abuso, ser el más canijo, ¿verdad? Como dicen,
El que no tranza no avanza. Camarón que se duerma se lo lleva a la corriente. Sin dinero no baila el perro, ¿verdad? Y todos esos dichos populares. Pero ¿sabes qué? La Escritura nos enseña que esas son mentiras del mismo infierno. Porque el que maneja el asunto no es el diablo, en última instancia es Dios. Él es el que tiene las llaves en sus manos de cualquier puerta, sobre todo sistema abusivo e injusto. Dios es el que está encima viéndolo todo, que Él es el juez. Él abre y cierra puertas. Él es el que sostiene, derriba, levanta o aplasta. No las tranzas, no la mentira, no el fraude. Esa es una mentira del diablo. El malvado, dice la Biblia, que tarde o temprano va a desaparecer sin dejar rastro. Y sin duda alguna va a llegar el terror del juicio definitivo cuando menos lo espere, si no se arrepiente. Eso es lo que la Biblia enseña. Por eso es esta enseñanza que quiero que quede en nosotros arraigada, mi hermano. Es Dios a quien debemos obedecer en primer lugar. Es Dios a quien debemos temer en cada área de nuestras vidas. Obviamente si estás haciendo un trabajo, pues no sé, de defraudar, de prostitución, deja eso y trabaja en lo que tienes que trabajar. Porque como ya lo vimos la semana pasada, Dios va a aplastar al malvado y va a exaltar al justo. Y si no en esta vida es en la siguiente. Y en cualquier caso vivir en el temor de Dios jamás va a ser una pérdida. Qué importante es decidir honrar a Dios donde quiera que Él te haya puesto. Que decidas ser íntegro y justo. No te olvides de eso. No digas yo sirvo al Señor. ¿Por qué? Pues porque reparto los diezmos, o porque recojo los diezmos, o porque hago algo en la iglesia. No, donde estás trabajando, ese es tu ministerio. Donde Dios te puso, ahí debes estar honrando a Dios. Y ahí es donde tienes que poner por obra lo que escuchas o lo que predicas. Si hay un estorbo en tu vida para servir al Señor fielmente donde estás, ora para que Dios te lo quite. Para que tu deseo sea sobre todas las cosas glorificarlo y sin estorbo. Porque entiende lo que dice la Biblia y créelo, nunca vas a ver la bendición de Dios en tu vida si no lo haces así. Y lo que llegues a construir tarde o temprano se va a destruir. Y el peor del caso no son las consecuencias temporales, hermanos, son las eternas. Vamos a enfrentar al Creador. Por eso no hay una vida más segura que estar en Cristo. Y esa vida debe vivirse en fe. Fe que se manifiesta en obediencia. Esa obediencia que manifiesta una salvación, una gracia eficaz, transformadora, empoderadora para hacer lo que Dios quiere. ¿Entiende eso? Si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la tuya y estás en tinieblas y estás con cadenas. La única manera de expresar la libertad es cuando hacemos lo que Dios nos estamos seguros que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Ahí está la seguridad de la salvación. Ahí es cuando tú sabes que estás en Cristo y puedes clamar Abba Padre, porque ves al Espíritu Santo actuando en ti. ¿De qué manera? Que estás respondiendo al amor de Dios. Quieres la comunión con Él. Amas lo que ama Dios. Sabes que nada te puede separar de su amor, porque anhelas, deseas la santidad, lo que es verdadero. Y obviamente no como un religioso, porque el religioso no ama a Dios, se ama a sí mismo. Y solo quiere hacer el mínimo, pues para que no me castiguen. Ya se acabó la hora, ya son voy a lo mío, ahí nos vemos. No lo hacemos tampoco para ganar bendiciones, ganar salvación, o por esa falsa enseñanza equivocada de que la salvación se pierde o se gana por obras. Porque entendemos que si estamos en Cristo ya lo ganamos todo, ya lo tenemos todo. No, andar en fe es andar a la luz de la verdad, en respuesta al amor de Dios, su redención, su perdón, su misericordia, sus promesas, su paciencia. Y es este deseo firme como Daniel de andar en la luz y en la verdad. Y eso es vivir en libertad, mis hermanos. Eso es vivir en la gracia. Y continuamos porque no ha acabado con Daniel. Fíjate, así que el rey le está diciendo, bueno, se pone a pensar, pues ¿para qué estoy teniendo estos otros dos gobernadores? Con Daniel tengo. Lejos se veía la diferencia. Y comienza la envidia, ¿verdad? Este judío extranjero va a estar sobre nosotros, ¿verdad? Y esa bendición de Dios provoca los celos en los envidiosos. Dice el texto, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado
en Él. Fíjate cómo la Biblia sigue haciendo énfasis en la vida íntegra de Daniel. Y amados hermanos, el Señor nos dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y es verdad, encendemos la luz cuando predicamos el evangelio, cuando enseñamos la palabra. Pero hay un circuito que se cierra y ¡pum!, hay una luz impresionante cuando vivimos de acuerdo con lo que predicamos, cuando vivimos sin hipocresía. Como dice en la carta a los Filipenses, sin murmuraciones ni contiendas, cuando nuestra vida manifiesta la nueva vida que decimos tener. Si somos contenciosos, chismosos, fraudulentos, mentirosos, murmuradores, desleales, y amamos este mundo y a nosotros mismos, si lo eterno nos interesa, si amamos todo el aquí y el ahora, si no hay una diferencia en mi conducta, en mi manera de hablar, de vivir, mis influencias, lo que oigo, lo que amo, cómo me divierto, lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que me emociona, si no hay una diferencia con el incrédulo, tu foco está fundido, mi hermano, y tu sal no tiene sabor. No preserva, porque ese es el principio. No había refrigeradores, la sal preserva de que se pudra algo. Y si tu excusa siempre es, pues no soy perfecto, no es imposible vivir así. Así piensan los incrédulos. Es imposible que seamos perfectos en este cuerpo caído, en este cuerpo que ha sido regenerado. Pero sí es posible decir no a eso, ir en mejor cada día. Porque hay un nuevo hombre viviendo en nosotros, mis hermanos, creado en justicia y santidad de la verdad. El Espíritu que Jesucristo levantó de los muertos vive en nosotros y tenemos la libertad plena de decir no a nuestros pecados. Más, repite esa frase conmigo. Tengo la libertad plena, dilo, de decir no a mis pecados. Puedes abandonar ídolos, hábitos malvados. Y puedes vivir en un estándar tan alto como el de Daniel. ¿Por qué eres capaz? No, porque el Espíritu Santo mora en ti, mi hermano, enseñándote, empoderándote, guiándote. Eso es andar en el Espíritu. Eso es permanecer en la palabra. La conoces, la crees, pero en fe la pones por obra. Y eso es algo que a veces no se entiende, mi hermano. La única manera de conocer verdaderamente a Dios completamente está ahí. No solamente es que conozcas la Biblia de pe a pa. Necesitas creerla, ponerla por obra, porque cuando estás poniendo por obra los principios que Dios te está enseñando, estás caminando con Él, estás conviviendo con Él, estás creciendo. Jamás vas a comprobar la bondad, la misericordia de Dios en toda su potencia mientras no obedezcas. Todo va a ser algo escrito en el papel hasta que no te levantes y digas: yo voy a caminar, yo voy a seguir a mi Señor. Y ahí es donde vas a ver el poder de Dios, la gracia de Dios, sosteniéndote, impulsándote, guiándote en cualquier situación. Así es, eso es lo que Dios está manifestando en Daniel, mis hermanos. Imagínate, no tenían una acusación, no tenían, como dicen acá, algún esqueleto escondido que le encontraran después de 50 años. No tenía nada que criticar de él, que condenar. ¿Por qué? Porque fue fiel. Y fiel viene de la palabra fe. Fue responsable sin ningún vicio. Y fue un actor no solo profético, sino político. Y 50 años de desempeño, ni en su trabajo, ni en su carácter personal encontraron nada. Dice David Guzik, dice: el mundo puede no conocer los detalles de la doctrina o las intimidades de la adoración a Dios, pero puede reconocer el mal carácter, el egoísmo, la vanidad o la deshonestidad cuando los ve. Eso es lo que se ve. Esa es la parte visible de Daniel, la parte visible de tu fe. ¿Cómo se ve? Dice McLaren: el mundo es un crítico muy pobre de mi cristianismo, pero es un crítico muy adecuado de mi conducta. Puede que la gente no sepa nada de doctrina, pero sí ve tu conducta, mi hermano. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que ni siquiera se molestaron en investigar. Ellos sabían qué tipo de hombre era Daniel. Y Daniel fue siempre el mismo desde su vejez. Por eso, en su perversidad y maldad llegaron a esta conclusión: la única posibilidad es
hacer que las normas de su religión las convirtamos en algo ilegal. Vamos a utilizar estas leyes y vamos a tumbarlo de esa manera. Lo que vemos hoy en nuestros días me suena muy parecido, ¿verdad? Vamos a hacer ilegal que se ore por los que quieren para el aborto, vamos a hacer ilegal que los padres cuiden a sus hijos. Es satánico. Ahora, recuerda que la persecución religiosa solo va a funcionar con gente fiel, mi hermano, gente leal. ¿Por qué? Porque aquel que practica solo una religión, ¿verdad?, que realmente no conoce al Señor, va a ser el primero en apostatar delante de la persecución. Si alguien viene y te dice, te quito tu casa, te quito todo, si niega a Jesucristo y te lo dejo todo. Por otro lado, Juan nos dice claramente que el que practica la verdad aborrece la luz. Y todos ellos tenían un buen puesto, pero la prosperidad de Daniel los hace envidiarlo. Y la luz de Daniel es algo que no pueden soportar. Mira lo que dice en Juan 3, 19 al 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Eso es lo que sucede cuando una persona vive como Daniel, deja al descubierto la incapacidad de los otros. Y así es como tomaron y tramaron su conspiración. Punto número 2: temer a Dios también nos guarda de la trampa producido por la adulación de otras personas. Dice versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues. Primera mentira, no eran todos, faltaba Daniel. Un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Interesante, no invitaron a Daniel, pero lo que sí estamos viendo es en acción el mismo antisemitismo y anticristianismo de nuestros días, ¿verdad? ¿Por qué? Es muy importante lo que estamos viendo hoy. Se ha despertado un antisemitismo terrible contra los judíos y hay obviamente, apenas acaba de suceder, creo que sucedió en diciembre y hasta ahora lo vimos en noviembre, 300 personas en el centro de África, creo que, no sé si fue Nigeria, no, se me olvidó el nombre, pero entraron a una iglesia y decapitaron a todos los que estaban ahí, 300 personas, ¿verdad? No se ve en las noticias, eso no te lo ponen, pero hay una tremenda persecución contra la iglesia. Niños, mujeres, terrible. Entraron a ese lugar. ¿Por qué razón Satanás aborrece tanto al pueblo judío y a la iglesia? ¿Por qué? Porque en ambas Dios cumple sus propósitos divinos, no que ambas sean perfectas. Estás viendo, ¿verdad? Ambas son el vehículo por medio del cual va a manifestar su gloria, su carácter y sus planes. Por eso es que Satanás los aborrece tanto. Acuérdate, ni la iglesia ni Israel son perfectos, son gente pecadora junta, pero son entidades que Dios ha elegido para manifestarse en un mundo en tinieblas. Aunque el pueblo judío está en pausa todavía, vemos que Dios ya lo está despertando. Y la iglesia, por el contrario, está a punto de terminar su era. Eso lo vamos a estar viendo ya en el área profética. Pero checa cómo más y más Dios está volviendo a enfocar desde octubre 7, ¿verdad? Se está enfocando en Israel y está haciendo obras milagrosas y rescates milagrosos y poderosos. Mientras que por otro lado la iglesia, cada vez Dios está separando más el trigo de la cizaña. Es más grosera la apostasía de la iglesia por un lado, y por otro lado gente que se está levantando en la verdad, porque ya viene el rapto y el fin de la iglesia y va a ser glorioso. No hay fechas, ¿verdad? Va a suceder cuando Dios quiera, pero esa es la razón por la cual hay este odio, este antisemitismo y anticristianismo. Hay política envuelta, pero lo que vivimos ahora, mis hermanos, no es otra cosa sino una encarnizada guerra espiritual. Aún lo que está pasando en este país. No dejes de orar por el gobierno para que establezca la verdad. Satanás gobierna el sistema de este mundo, aborrece a Dios y va a hacer todo lo posible por destruir a su pueblo santo y a la iglesia. No lo va a lograr. Pero otra cosa importante que vemos aquí es cómo esta conspiración toma a Darío con la guardia baja. Ahora vamos a ver, como te dije, que él no tiene la misma actitud de Nabucodonosor implacable, pero lo vamos a ver doliéndose en un lugar en el cual él no quería estar, dolido por Daniel. Pero esta es
la propuesta que le hacen. ¿Sabes qué, rey precioso, maravilloso? Estamos de acuerdo, toda la nación entera ya se puso de acuerdo. Rey, eres lo máximo. ¿Qué te parece si te adoramos como Dios y oramos a ti? ¿Te gusta la idea? Dios por un mes. Y ahí está Darío. Wow, no suena mal hasta que están descubriendo lo que es verdadero, ¿verdad? Manipulando su ego. Y le dicen: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, ¿verdad? ¿Por qué no podía regresarse? Porque se supone que sus edictos eran de un origen divino. Entonces, en este momento el rey no está pensando en otra cosa. Solamente le parecía bueno a sus ojos, centrado en sí mismo, pensando: soy el rey, no está mal que el pueblo me obedezca, me ame, mucho mejor si me idolatra. Buena estrategia para tener al pueblo sujeto a mí. Pero fíjate lo que dice un proverbio 27:21. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Alabanzas, lisonjas, halagos, palabras suaves, verá, todos esos sistemas que se usan para vender. Usted es lo máximo y todo. Mire, tengo esto en oferta. Todo ese asunto. Todo eso por ese lado, pero también, ¿sabes qué? Lo utiliza Satanás, lo utiliza la mujer adúltera, lo utilizan los falsos maestros, lo utilizan los falsos pastores y profetas, los que dividen iglesias, los contenciosos, los murmuradores, los sembradores de discordia y todos los que quieren sacar provecho. Debemos tener cuidado con eso. Fíjate lo que dice Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No es una buena señal. Cuidado, hombres y mujeres. Cuidado, hombres, con sus palabras. Cuidado, mujeres, con su influencia y belleza mal utilizadas. Mira lo que dice de la mujer seductora o adúltera. Proverbios 7:21-22. Hablando de ella: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ellas como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Mira lo que habla de los divisores de la iglesia, entre amigos y familias, lo que se utiliza para formar esto que se llaman contiendas, sectarismos, espacios de nosotros somos los buenos, ustedes los malos, y todo este asunto. Romanos 16:17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Fíjense, apártense de ellos. Versículo 18. Tales individuos no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan los ingenios. Checa a los falsos profetas. Hay muchos por acá, por Memphis, pero les encanta, ¿verdad? Llega la persona a la iglesia: hermano, usted es lo máximo, a través de usted vamos a alcanzar el reino. Oh, qué bien, mira nada más, qué siervazo. Venga, aquí está el cheque, fírmeme uno por 1,000,000. Esa es la manera. Falsos pastores y profetas. Fíjate, Jeremías 23:31-32. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él lo ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Otra vez, yo no los envié ni los mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Otra vez, fíjate qué importante es que te cuides, y es el temor de Dios lo que te cuida de eso. Es más, el mismo anticristo. Dice Daniel 11:32, capturará con adulaciones a quienes desobedecen al pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Otra vez, el engaño satánico viene por ahí. Algo que es espiritual no es algo que te hace sentir bonito y te rasca el oído. Es muchas veces eso es un engaño para atraparte. Lo que te puede salvar es el temor de Dios, la verdad, aunque duela muchas veces. Lisonjas y halagos prueban al hombre. Por eso más fieles son las palabras duras que te hablan la verdad que palabras suaves con intenciones ocultas. Proverbios 27. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Cuídate de eso, mis hermanos, porque vamos a ver a Darío en un lugar donde no quería estar, pero cayó en la trampa. Último punto. Protección, prosperidad, el temor de Dios nos permite ver nuestra identidad desde lo profundo, no solo por actos externos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Checa esa última frase que es muy importante. Como solía hacer antes. ¿Verdad? Estos perversos no tuvieron que pensar mucho. Demoníacamente inspirados, sabían lo que Daniel hacía porque siempre lo hacía. No es algo que Daniel comenzó a hacer. Ay, un edicto, ¿cómo le hago para parecer cristiano? No, es algo que siempre hacía. Tuvo toda su vida esta práctica. Más adelante lo vamos a ver que estas 3 veces que oraba era la hora del sacrificio. Y sabes que son datos muy importantes. ¿Alguien se acuerda qué le había pasado a Jerusalén en este tiempo, mi hermano? Estaba en ruinas. No había ni Jerusalén, no había ni templo y no había sacrificios. Pero sin embargo Daniel era un hombre de fe. Igual que David, ¿te acuerdas? Estaba en el desierto, en la cueva, siendo perseguido por Saúl en sus tiempos más difíciles, pero en su corazón diciendo: hasta que entré en tu santuario, en el lugar santo, en la habitación de Dios, donde estuviera. Así es Daniel, ¿verdad? Daniel simplemente estaba orando conforme a la escritura. En Primera de Reyes 8, Salomón había dicho que cuando la gente orara en el templo, Dios diera especial atención a sus oraciones. Y eso es lo que tiene en su corazón. Físicamente Daniel no estaba en ese lugar, ¿verdad? Porque ese es un problema. Muchas veces tu cuerpo está aquí, pero no tu corazón, no tu mente, ¿verdad? Y eso es como a los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios los sacó de Egipto, pero ellos jamás sacaron a Egipto de su corazón. De la misma manera aquí, ellos sacaron a Daniel de Israel, de Jerusalén, del templo, pero el templo y Jerusalén, la ciudad santa, su Dios santo jamás salió de su corazón. Y Daniel siempre estaba reconociéndose en su presencia, en su poder, recordando su misericordia, recordando la hora del sacrificio, ¿verdad? Un tipo de Jesucristo. Primera de Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Y sabes qué, mi hermano? Nosotros también tenemos grandes y preciosas promesas de parte de nuestro Dios que no debemos olvidar. Yo nunca he tenido una visión del rostro de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes la ha tenido? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha tenido una visión fidedigna del cielo? Tampoco. Pero ¿cuánto lo anhelamos, mi hermano? Y tenemos una convicción firme porque son promesas de parte de Dios y nos sostienen. Así que vivimos en este mundo, pero nuestra vida diaria debería reflejar nuestras decisiones en nuestras pruebas, tristezas, batallas, victorias, como si viviéramos en esta realidad. Así como Daniel. Fíjate, ese es otro poderoso impulsor para la santidad y para lo que es correcto. Vivir esta vida como si vemos algo con nuestros ojos físicos, pero con nuestro espíritu estamos contemplando algo que no vemos, con los ojos de la fe, y que es ciertísimo, porque Dios no miente, hermanos. Y nuestro corazón, como el de Daniel, debería estar constantemente orientado hacia la eternidad. Un lugar que no hemos visto, un rostro que no hemos visto todavía, pero que anhelamos y que amamos. Otra cosa que me gusta, ¿sabes qué fue? Lo practico con regularidad en mi oficina. Pero me pregunto y te pregunto, Daniel se arrodillaba 3 veces al día para orar a Dios. ¿Te arrodillas para orar delante de Dios? Fíjate lo que dice Heslop. Arrodillarse es una postura de mendicidad. O sea, y todos debemos acercarnos a Dios como mendigos. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes así? Si no, te hace falta conocer a Dios. Y de hecho te hace falta conocerte a ti mismo. Solo Él es digno, solo Él es bueno. Y si estamos aquí es por pura gracia y misericordia. Y alguien puede decir: no, pues es que arrodillarse es de los católicos, ¿no? O es una posición corporal que luego se hace vacío y religioso. Como dicen, ¿verdad? Gente hincada por fuera, pero parada por dentro. Es verdad. Pero ¿sabes que la solución no es que no te hinques nunca por esa razón? No, más bien híncate por dentro y por fuera. ¿Sabes que todo personaje importante en la Biblia lo hacía? Moisés,
el pueblo de Dios, ¿cuántas veces lo vemos postrados ante la gloria de Dios? David, Salomón, Pablo, la iglesia en el Nuevo Testamento, todos se postraban para orar. ¿No crees ¿no crees que es algo que deberías practicar? Y si no lo haces, pregúntate por qué. Porque la posición corporal sí manifiesta adoración. Humillarnos delante de nuestro Dios, reconocerlo a Él como el Dios eterno, darle la gloria y honra. No para mí, Señor, para ti. Y si no lo haces o te cuesta arrodillarte y postrarte y poner cachete al piso, pregúntate. Quizá todavía eres demasiado soberbio, quizá te falte todavía más quebranto. Practícalo. Cuando venimos a la oración, yo muchas veces lo hago. Cuando estamos en oración congregacional, practícalo tú solo, practícalo con tu cónyuge y tu familia, con tus hijos, practícalo en la iglesia. Él es digno. Y tú necesitas enseñarle a tu cuerpo, a ver tú, puerquecito, orgullosito, te me pones en el piso, porque solo hay uno que merece gloria y honra. Primera de Pedro 5:5-6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuese tiempo. Tristemente hay gente que no ora ni en público, ni para dar gracias a los alimentos porque le da pena. Pregúntate por qué. Solo Dios es digno y es bueno. Y te hace bien humillarte, te hace bien humillar tu carne, te hace bien con todo lo que tienes decirle, Señor, todo es tuyo. Cuidado que sea por fuera y por dentro, ¿verdad? Porque hay otros que hacen eso por fuera, pero por dentro, terrible. Otra observación es que, checa, Daniel no hace nada nuevo, hace lo que siempre hacía, no actúa en rebeldía y orgullo. Sí, ahora dicen eso, ellos dicen negro, yo digo blanco. No, simplemente, ¿sabes qué está manifestando Daniel? Que es un hijo de Dios, su identidad. Esas cosas, ¿sabes qué? No se pueden imitar, no se pueden aprender, simplemente eres. Así como al mexicano le gusta el chile, bueno, casi todos, ¿verdad? Simplemente se es. Por eso ellos sabían cómo acusarlo y a él no le importaba, él había caminado con el Señor. Y acuérdate de eso, jamás vas a conocer al Señor a profundidad sin la palabra de Dios, pero especialmente si no caminas en esa palabra de Dios en práctica, en una fe obediente. Ya lo mencioné. Daniel pudo haberse escondido, mi hermano. Y ya se firmó el edicto. Bueno, entonces pues voy a orar adentro de mi casa. Pues al cabo, Señor, pues ya les di el testimonio por tantos años. Señor, tú sabes, en el fondo, ahí, quién sabe dónde, pero te amo en el fondo de mi corazón. Dios espera que le confieses delante de los hombres, mi hermano, y especialmente en horas tan oscuras como las que hoy estamos viviendo. Muchos de nosotros lo vimos, por más que vimos las políticas de migración como algo catastrófico y horrible, supimos que no podíamos vender esas convicciones con respecto a la vida de los más vulnerables, con respecto a la familia, y levantamos nuestra voz y elegimos la vida y lo que es correcto a pesar de lo que sea. Eso es lo que tenemos que hacer. No voy a vender mis convicciones por mi propia conveniencia. Voy a decir y voy a hacer lo que tenga que hacer para la gloria de Dios a cualquier costo. No importo yo en primer lugar, importas tú, Señor. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Después de toda esa ola de cosas, siguen los chismes y todo. ¿Te ha protegido el Señor, mi hermano? ¿En cuántas redadas has caído? Dios nos ha bendecido. Porque es ahí donde Dios bendice, porque eso es lo que Dios bendice. Es algo que debemos de pensar siempre, poner por delante la verdad a cualquier costo, porque esa es la honra y la adoración que Dios merece. Pero me gusta, no es que hagas algo nuevo, no es que hagas algo cuando hay persecución y dificultad, es algo que siempre haces porque es lo que eres. Desde el día en que fuiste salvo, desde el día que te arrepentiste y creíste en el Evangelio, tu mirada comenzó a ponerse en el galardón, en Jesucristo. No vivimos una religión, hermanos. Somos hijos de Dios, salvos por su gracia. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, como siempre. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real.
¿No has confirmado, edicto, que cualquiera en el espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, claro, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pero aquí todavía no se da cuenta de la trampa en la que está, hasta que oye lo siguiente. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, se rasgó las vestiduras y se enojó. No, mira lo que dice: le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En primer lugar, esta es una mentira a medias. Daniel no iba a abrazar este edicto jamás, porque iba en contra del amor a su Dios. Y una y otra vez este libro nos muestra cómo Daniel y en su momento nunca sirvieron ni a los reyes de Babilonia, ni Daniel estaba sirviendo tampoco al Medo Persa. Estaban sirviendo a Dios. La primera parte, esa no es tan verdad. ¿Por qué? Porque Daniel no estaba irrespetando al rey. Lo que pasa es que respetaba más a Dios. Y ese debe ser tu caso. No temas a los hombres, el temor del hombre pone lazo. No respetes más a hombres y a personas que a Dios, en cualquier caso. Acuérdate, Él levanta y Él aplasta. Y tan respetaba a Daniel que el rey lo supo, y cuando lo supo quiso librar. Yo estoy seguro que cuando escuchó esas palabras, Daniel se le fue el color. Había una sentencia, y cuando había sentencias en esa ley, tenían que cumplirse antes de que se pusiera el sol. Y era mentira que Daniel irrespetara o no estimara al rey. Seguramente oraba por el rey. Y al hacer esta decisión, si te das cuenta, Dios está protegiendo al mismo rey, porque lo estimaba y porque lo respetaba. Le está haciendo un favor, no solamente al rey, sino a todo el imperio. ¿Sabes que muchas veces no se necesita un montón de gente levantándose por la verdad? A veces un solo hombre como Daniel, en el lugar correcto y la actitud correcta, pueden hacer la diferencia. Ya vimos esto con Nabucodonosor. De la misma manera nosotros, hermanos, no tenemos que perder coraje ni esperanza a levantarnos por la verdad. Sí somos una iglesia chica, pero la Biblia nos promete que cuando nos levantamos como iglesia en la ofensiva, Él siempre nos va a dar la victoria, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios no nos llama a estar escondidos o a estar a la defensiva. Ay, pobrecitos de nosotros. Dios nos llama a levantarnos y denunciar la mentira y proclamar la verdad. No pierdas de vista, mi hermano. ¿Por qué? Porque no solamente te estás haciendo bien a ti mismo, estás haciéndole bien a la gente que te rodea, a la sociedad, a la nación. Para eso somos sal y luz. Un hombre que teme a Dios siempre va a ser una bendición, aunque el mundo no lo vea así. Otro punto que observamos es que seguramente, te digo, escuchó Daniel de los cautivos de Judá y cayó en cuenta. Fue una trampa. Estoy por ejecutar a un hombre inocente, estoy por hacerme daño a mí mismo, alguien que estimo un gran activo para la nación, y todo eso va a ser una pérdida por dejarme manipular por lisonjas y por darle rienda suelta a mi carnalidad. Acuérdate el papel que juega tu carnalidad, destructivo. El pecado te va a corromper, te va a destruir. Satanás quiere lo peor para ti, no tiene planes buenos para ti jamás. No se pueden hacer pactos con él. Es destrucción, muerte, odio. Es a Dios a quien debemos temer. En el mejor de los casos va a ser juicio remedial, pero en el peor, juicio definitivo, destrucción, condenación eterna, si no se pone atención. Y mira lo que sucede por último. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Checa eso, mi hermano. Por último, el rey tomó una decisión y ya era demasiado tarde. Es una gran enseñanza, hermanos. Hay decisiones que debimos haber hecho correctamente antes y no haber caído bajo el hechizo y la embriaguez del pecado, porque hay líneas que se cruzan que ya no tienen retorno, mi hermano. Proverbios 6, 32 al 33, por ejemplo, este es un ejemplo. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no será borrada. ¿Qué significa eso, mi hermano? En primer lugar, tienes que entender algo. No existe un solo pecado. ¿Cuánto pecado? Un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. ¿Cuándo hay un arrepentimiento y fe genuinos?
El que venga contrito y humillado, Dios le va a perdonar. Pero eso no significa que los efectos del pecado se borren por arte de magia. Va a haber gracia de parte de Dios, va a haber ayuda, va a haber consuelo, va a haber compañía. Pero hay cosas que quedan, que el que los cometió siempre va a tener que cargar con ellas. Especialmente en el adulterio, si hubo hijos, si hubo bienes, es algo con lo que siempre va a tener que batallar. Un equipaje extra que siempre va a tener que lidiar. Eso es un ejemplo. Por eso necesitamos tanto el temor de Dios, mis hermanos, tanto la sabiduría de Dios. Entender que nadie se va a salir con la suya, que tarde o temprano van a llegar las facturas, las consecuencias. Y hay que enfrentar a Dios. Por eso tenemos que seguir meditando en Proverbios y en toda la Biblia. Hay cosas que no debías haber sufrido. Hay cosas con las que no debías haber batallado, estar batallando hoy. Consecuencias que no tenías que haber vivido. Hay esperanza en Cristo y Él nos promete victoria. Pero de aquí en adelante, ¿qué necesidad, mi hermano? Ama la sabiduría. Tengamos temor de Dios, mi hermano. Es uno de las grandes debilidades de la iglesia de nuestros tiempos. No hay temor de Dios. Se ha enseñado una gracia barata, un evangelio barato. ¿Sabes cuál es el evangelio de la palabra de Dios? El arrepentimiento para el perdón de pecados. Dios nos llama a separarnos de la maldad. Dios nos llama a andar en la justicia, en lo que es correcto. Y no podemos decir, yo peco, es que soy muy débil. No. Dios nos llama a tener temor de Dios y pensar muy bien antes de tomar decisiones. Porque te repito que hay decisiones de las cuales no hay regreso una vez que cruzas la línea. ¿Cuántos principios acerca del Señor, del temor de Dios nos enseña Daniel, mis hermanos? Qué importante es atender a lo espiritual, a lo invisible. Otra vez, los discipulados, las cosas que hacemos en esta iglesia no son para jactarnos nosotros. Mira, no tenemos listas de decir, ya 80 de nuestros miembros hicieron y esto y aquello. No tenemos eso. ¿Sabes qué deseamos para ti? Que avances. Deseamos tu bien y tu bendición. No ganamos nada. Dios es bueno. Dios nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Por eso es importante que atiendas a lo espiritual. Por eso es importante que dejes la necedad, porque esa avanza, no se queda ahí. La gente piensa eso, sí voy a vivir toda mi vida, pues ya que no, avanza y destruye. Por eso dice en Proverbio, y con eso voy a terminar, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él, no la tranza, no la maldad, Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad, todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón. ¿Hay cabida en tu corazón o hay demasiado de ti? Y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar en los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Dios no quiere eso para ti, mi hermano. Ahora, para terminar, ¿sabes por dónde comienzas? Asegúrate que le has entregado tu vida a Jesucristo. Si no, esto te va a ser imposible. Necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas el Espíritu viviendo en ti. Es la única manera de tener este poder para que en combinación o en respuesta de tu espíritu a lo que Dios ha puesto en ti, puedas abrazar la libertad y la victoria.
Acuérdate de eso. Dios les entregó todo, la tierra prometida a Israel, pero ellos tenían que entrar y pelear la batalla y abrazarla con su poder, con su cuidado, con su protección. Pero pregúntate eso: si tu vida no manifiesta la libertad que hay en Cristo Jesús, puede ser que sigas en tinieblas y lo que vivas es una religión. Y si es así, no te preocupes, porque hoy el Señor te está llamando y quiere darte salvación, quiere darte perdón de pecados. ¿Crees el evangelio? ¿Crees que tú no puedes hacer nada para salvarte y que Cristo lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario? Arrepiéntete, deja tu maldad, produce protocolos en tu vida para dar una vuelta de 180 grados. Ríndete, rinde ese corazón necio y duro antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, tan preciosa, Señor. Gracias porque eres tú el que nos desafía, porque eres tú el que quiere, Señor, darnos libertad, Padre. Señor, te ruego por este pequeño remanente, Señor. Estamos hoy acá. Danos, Señor, ese corazón. Tú lo dijiste a tu pueblo: ¿quién diera que tuvieran un corazón que me temieran, que guardasen mis mandamientos? ¿Cuánto deseas abrir la ventana de los cielos para cada uno de nosotros? ¿Cuánto deseas ver matrimonios restaurados, vidas en libertad? ¿Cuánto deseas, Señor, manifestar tu amor y tu gracia de maneras poderosas, Señor? Tu luz en medio de nosotros. Ese es tu deseo, Señor. Y has puesto la mesa para que así suceda, Señor. Pero te pido por aquellos que ni a la mesa quieren acercarse, Señor. Te pido por aquellos que siguen amando sus ídolos y siguen amándose a sí mismos. Te pido que el día de hoy traigas convicción profunda de pecado, Señor, y que traigas libertad y salvación. Sí, Señor, esa libertad y salvación que ganaste en la cruz del Calvario, que es poderosa para andar en verdadera libertad. Señor, abre las ventanas de los cielos en esta iglesia y permítenos predicar tu verdad. Señor, permítenos ser sal y luz. Te pido que cada familia que viene aquí, Señor, pueda descubrir estas cosas, Señor. Te pido, Señor, por aquellas familias en crisis, por aquellos hombres, Señor, que no han querido creer y que no vienen, Señor, y que solo mandan a sus esposas. Te pido, Señor, que podamos tomar esta decisión como Daniel, Señor, de verdadera y firme adoración hacia ti, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Si quieres ponerte de pie, vamos a hacer un canto para despedirnos. Vamos a hacer otro canto, no el que está ahí, mi hermano. Este es viejito pero bonito y creo que ya lo conoces y creo que puede retratar muy bien nuestro deseo. ¿Hay alguien que quiera tener este deseo y este corazón de Daniel? Levanta tu mano si es así, mi hermano. Entonces vamos a cantárselo y a pedírselo. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame.
Enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Tu camino, Señor. Y andaré en tu luz. Y andaré en tu luz. Dame un corazón. Dame un corazón entregado a ti. Entregado a ti. Para honrarte, oh Dios. Para honrarte, oh Dios. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, y es una realidad, Padre. En verdad has puesto todo lo que requerimos y lo que necesitamos, Señor, a nuestro alcance, Padre. Permítenos tomarlo con un espíritu como el de Daniel, Señor. Y llévanos con bien en este día, Padre, desafiados, Padre, pero al mismo tiempo consolados y al mismo tiempo a los que no salvados. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. Y gracias, Padre, porque si tú no has regresado aún, Señor, es porque hay cosas maravillosas que podemos hacer, Señor, para ti en respuesta a lo que ya nos has dado. Bendice tu iglesia, Señor, y ábrenos pasos, Señor. Tú sabes todas nuestras necesidades, Padre, Señor, pero la más importante, Señor, danos un corazón para temerte, para honrarte, para obedecerte, Padre. Líbranos de la hipocresía, Señor, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.